Sigamos adelante, ya estoy en compañía de Alejandra Ramuspe, socióloga y coordinadora por AGESIC de la encuesta de usos de la tecnología, información y comunicación. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Andás ¿Qué bien, tal? Alejandra? Muy bien, ¿y tú? Bien. Un placer estar acá. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. La anterior encuesta fue de 2010 y esta, de la cual están presentando datos, es la segunda. Sí. Vamos a contar un poquito el marco de cómo se arma la encuesta. Perfecto. Una aclaración previa es, yo no fui la coordinadora de este estudio por AGESIC, yo soy la gerente de comunicación de AGESIC y estoy en representación más bien institucional porque el director de la AGESIC, de la Agencia de Gobierno Electrónico y Social de la Información, no estaba en Uruguay, entonces vengo yo en representación. Sí formé parte del equipo que pensó esta encuesta en la segunda edición, en el 2013. Hay un equipo importante dentro de la agencia, este es un trabajo en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística, es un convenio interinstitucional que ya lo habíamos hecho para el 2010 y ahora lo repetimos, fue una experiencia muy buena la que tuvimos en el 2010 y ahora la repetimos. Lo que hay algunas diferencias con respecto al 2010 en la forma de cómo lo hicimos fue porque hay algunas preguntas que se incorporan, porque claro, todo el tema de las tecnologías de la información y el conocimiento avanzan rápidamente y entonces hay preguntas que en el 2010 no podíamos ni imaginarlas, como por ejemplo la de las tablets, y en el 2013 las incorporamos. También hay preguntas con relación a fibra óptica o tipos de formas de acceso a Internet o comportamientos de dónde se usa Internet que tampoco estaban previstas en el año 2010 y hoy sí. Pero igual la encuesta del 2013 es una encuesta armada, diseñada, siguiendo las mejores prácticas de cómo se miden estas cosas en el mundo, lo que permite, tanto por la forma en que se arma el cuestionario, como por la forma en que se hace el campo, se relevan la información en la población, nos permite tener datos oficiales y compararnos con el resto del mundo. Uruguay, en estos temas, está bastante más adelantado que otros países y entonces nosotros lo que hacemos es sostener algunas de las formas en que se mide en el mundo para poder compararnos, pero después nos volvemos un poquito más exigentes para mirarnos a nosotros mismos en comparación a lo que éramos en el 2010. Claro, además, ¿no? Al tener la encuesta anterior ya pueden trazar esas comparaciones. Exactamente. Qué viene creciendo, qué viene decreciendo, exactamente, etcétera. Exactamente. Bien. Nosotros usamos a nivel nacional indicadores un poquito más exigentes quizá. Que los que se usan a nivel internacional, para compararse a nivel internacional. Y lo otro importante para nosotros, y que me parece que vale la pena reafirmar, es que para nosotros es muy importante tener este tipo de estadísticas porque este tipo de información, porque nos permite seguir, monitorear, evaluar, ver cómo es que se están desarrollando en el país las políticas que tenemos en materia digital, ¿no? Como nos permiten ir monitoreando si lo que se hace desde el gobierno y también desde la comunidad técnica, desde la sociedad civil. ¿Qué impacto tienen? Exactamente. Para avanzar en esto, ¿están teniendo resultado o no están teniendo resultado? Otra cosa que es importante, Cecilia, me parece en esto, es que esta encuesta, tanto esta base de datos del 2010 como la base de datos del 2013, está abierta, es en datos abiertos, está disponible para cualquier persona del Uruguay o del mundo que quiera trabajar con esos datos. Fundamental, claro. Y es fundamental porque el país invierte mucha plata, muchos recursos, ¿no?, en lograr esta información. Entonces lo mejor es que se haga el mayor uso, ¿no? El buen uso, pero además el mayor uso, que todo el mundo tenga acceso, lo tiene la universidad, las universidades públicas, privadas, la sociedad civil, todo el mundo puede hacer uso de estos datos. Perfecto. Nosotros ahora presentamos unos datos que son como los datos primarios, es como los datos más generales, y después estamos pensando desde la Agencia de Gobierno Electrónico y desde el INE hacer separatas específicas, porque es un formulario que es muy rico, tiene muchas preguntas, es un formulario que permite relacionar los datos relacionados con tecnologías de la información a los hogares, porque se hace en base a una muestra de la encuesta continua de hogares, a un trimestre de la encuesta continua de hogares, se toman una serie de hogares de ahí y de cada uno de los hogares se eligen una o más personas, se entrevista a hogares
y a personas. O sea, hay una persona que contesta por el hogar y además después se contesta por comportamientos personales. Y otro dato importante es que es una encuesta que es a personas de 6 años y más. Ah, también, que capta un público menudo que usa mucho claro. esto y es muy interesante de analizar cómo son los comportamientos de las personas, de los niños con respecto a estos dispositivos. Si querés empezamos a repasar un poco esos datos. Bueno. Por ejemplo, que el 70,2% de los hogares urbanos tiene acceso a una computadora, lo cual me pareció una cifra alta, supongo, no sé cómo la evalúan ustedes. Es muy alta en términos... es muy alta porque es más alta que lo que se daba en Uruguay en el año 2010, creció mucho y además es muy alta también en comparación con la región, ni que hablar, pero además estamos como en los niveles de los países más avanzados, sí. 2 de cada 10 tiene una tableta también, además. Claro, las tabletas son como un dispositivo que es el dispositivo más nuevo. En eso es interesante que hay un porcentaje alto de estos hogares, el 70% de los hogares tiene un computador. Algunos de esos hogares, el único computador que tienen es una XO del Plan Ceibal. Y o sea que por eso también la cifra crece tanto. ¿De cuánto a cuánto pasa? Sí, de 50 y algo era en el año 2010 a 70. Un montón. Sí, es mucho. Y ahí se siente el impacto entonces de las XO. Sí, en el 2010 ya estaban las XO también, pero lo que importa... Pero fue creciendo, capaz. Fue creciendo, y además lo que hacen lo de las XO es que en Uruguay se disminuyó la brecha digital entre hogares del quintil 1, de lo que son los de los menores recursos, al quintil 5, que son los de mayores recursos. Ese dato es clave también. Ese dato es clave, sí. Se achicó la brecha entre los dos, y en el quintil 1 está explicada ese acortamiento de la brecha por el Plan Ceibal. Cuando yo hoy te decía, este tipo de estudios permiten evaluar, monitorear cómo es que vamos en términos de políticas públicas para mejorar el acceso, el uso y la apropiación de las TIC. Entonces, ahí tenemos el Plan Ceibal, un plan país que viene desarrollándose desde hace muchos años y que tiene impacto, y es a quién está dirigido, ¿no? Claro, ¿dónde impacta capaz que más? por eso también son mayor el número de laptops que de computadoras de escritorio, lo veíamos recién en el... Sí, bueno, claro. Conseguir una laptop, sí, afecta, exactamente. Es una notebook, es una computadora portátil, exactamente. Ahí está. Sí, exactamente. Otra cosa que aparecen, claro, las tabletas, me mencionabas, sí, esas son nuevas, solo el 20% utiliza. Y además también... Pero después no son tan pocas, ¿no? 2 de cada 10 en algo que es bastante reciente. No es tan nivel poco. De consumo. No, y además quienes la usan más son los menores, los niños, los adolescentes, los menores de 35 años tienen una utilización de las tablets mucho mayor que la población de 65 y más. Ahí está. Eso también claro, es cómo va variando según la edad de cada uno. Y también las tablets son más utilizadas en los quintiles más altos de ingreso que en los quintiles más bajos, son más utilizadas en Montevideo. Esto, en cada uno de los dispositivos que vemos, que estamos estudiando, hay diferencias que por suerte cada vez son menores entre Montevideo interior, hay diferencias por quintiles de ingreso, siempre es como mayor el uso, mayor la apropiación, a mayor nivel socioeconómico. Pero lo que importa en esto en términos de tendencia, porque eso es naturalmente así, digamos, natural. Lo que importa es que va subiendo también el número de los... Que se va cortando la brecha. Exacto. Lo que importa es que se va cortando la brecha, y eso responde mucho a políticas que desde el Estado se están desarrollando. Claro. El 65%, podemos decir redondeando, de los hogares accede a Internet, y también ahí hay diferencia entre Montevideo e interior, ¿no? Un 75% Montevideo y 55% en el interior urbano. Sí. Eso también marca ahí la diferencia. La diferencia, y por ejemplo, y en el acceso a Internet de los hogares también hay diferentes formas de acceso, que es por banda ancha móvil, banda ancha fija, pero por ejemplo, una cosa que tiene que ver también con otra política que viene desarrollando Antel, que es lo de la fibra óptica al hogar, es de los que tienen banda ancha fija, 2 de cada 5 se conectan por fibra óptica, además. Es banda ancha y es fibra óptica, que es como una muy buena manera de conectar. Claro, bien.
Siguiendo con otros datos que aparecen, el 65% de hogares urbanos acceden a TV abierta y me llama la atención que en realidad 64,5% de hogares urbanos acceden a televisión abierta, creí que era más alto, y el 64% a TV por abonados. Sí. O sea que todo el que tiene televisión contrata cable prácticamente. Sí, ahí no sabemos muy bien contrata cómo o no nosotros... contrata, pero... Sí, no, lo que no sabemos es si contratan cada uno de ellos o si accede y tiene un contrato que tiene un vecino o se lo presta porque un vecino. Este número. Es alto, sí, es pero alto. ya era alto también en el año, sí. Y probablemente cuando nosotros hagamos otro estudio nos va a dar muy alto. Esto no nos da muy alto la gente que mira televisión por... Todavía es bajo el porcentaje de población que mira televisión por cable, pero por internet. Pero probablemente cuando en la próxima encuesta aumente. Claro, la tendencia va Nosotros para ahí. Una de las cosas que tenemos planteadas es hacer esta encuesta, monitorear estos datos cada 3 años. Así que en el 2016 tenemos planteado hacer la tercera. Bien. Y ahí probablemente hay muchos comportamientos que tienen que ver con el uso de Internet o el para qué se usa Internet que tengan algunas variaciones con respecto a ahora. Cosas que estén asomando y que se afirmen. Exacto. Más de 1 de cada 4 uruguayos utiliza teléfonos inteligentes, un 25,8%. Sí. También supongo que es un cambio respecto a la encuesta anterior. Sí, son dispositivos que aparecen ahora con más fuerza. Sí. Claro. Y esto también, acá son bastante pronunciadas el uso es diferente en los quintiles. Bueno, por edades, ahí estamos viendo en la gráfica, por edades, casi la mitad de los de 20 a 34 usan teléfonos inteligentes. Pero viene como en aumento, usan más los niños también, ¿no? Sí, es cierto, y si miramos cómo crecen. Sí, y esto tiene más diferencias todavía por quintiles. Los quintiles de ingresos más bajos usan mucho menos teléfonos inteligentes que los quintiles más altos. Claro, son más costosos, exacto. Todo el contrato, claro. Exactamente. Sí, y también ahí... Todavía es una tecnología que diferencia, o sea que no está al acceso, no accede todo el mundo. No es tan democrática, claramente, sí. Acá vuelve a aparecer otro dato que hoy mencionabas, el 22,1% de las personas de 6 o más años usaron una tableta en los últimos 3 meses. 6 o más años. Eso que vos decís de los 3 meses, ese es un dato interesante. A nivel internacional, el uso de cualquiera de estos dispositivos o el acceso a Internet se mide cada 3 meses. Tú sos usuario de Internet, no sos internauta o usuario de uno de estos dispositivos si te conectaste al menos o si usaste al menos una vez en los últimos 3 meses. Nosotros en Uruguay lo usamos al mes. Al mes, claro. Tenemos como yo te decía hoy, tenemos exigente. Un indicador un poquito más exigente. Claro, exactamente. Claro. Es que sí, que parece mucho 3 meses en ese pero así se mide a nivel internacional. Claro, imagínate que además es como tenemos países muy diferentes, tenemos países europeos, países africanos, países con o Estados Unidos, qué sé yo, tenemos realidades muy diferentes, diferentes. Claro, bien. Y además en todo el país, porque hay países, Uruguay es bastante homogéneo. A pesar de las diferencias que observamos entre Montevideo e Interior, Uruguay de todas formas ha ido acortando la brecha digital a nivel territorial. Claro. Es un país chico, las políticas han respondido, han intentado disminuir la brecha, se han planteado de esta forma y vemos que hemos tenido como buenos resultados. ¿Qué otros datos hay sobre el uso de Internet? Ahí tenemos otra gráfica para poner en pantalla. Tengo 3 de cada 4 uruguayos residentes en hogares urbanos ha utilizado Internet alguna vez en su vida. 67 prácticamente % en el último mes, es lo que hablabas recién, ¿no? Claro, eso es que también es 3 alto. de cada 4 uruguayos alguna vez se conectaron, alguna vez usaron Internet. Pero acá están diciendo 67%, o sea, más de 6 de cada 10 en el último mes. Exacto, no, ahí es en el último mes o en los últimos 3 meses, Cecilia, en los últimos 3 meses. Acá dice en el último mes. Es así. Sí, y sí. Pero también parece altísimo. Es también muy alto. Y que 3 de cada 4 uruguayos se haya conectado alguna vez a Internet. Internet sí, es cierto. Es también muy alto. ¿Y qué pasa con las redes sociales? Facebook parece ser el rey, ¿no? Es el rey, Cuando uno compara las distintas redes, ¿qué resultados les arrojó? Del total de los internautas, de los que se conectan a Internet, todos usan, ahí lo vemos. Ahí lo tenemos. Todos usan las redes sociales. El gráfico habría que sacarlo para que se vea ahí. Ahí está. Facebook, ahí tenemos. Facebook, casi el 100%, el 100% usa Facebook. Y después las otras, aparece Twitter, Google, Instagram, ¿no? Hay otras, LinkedIn. Ahí hay
perfiles diferentes de acuerdo a la red que utilizan, que ese es otro dato interesante. Los más jóvenes, los adolescentes, usan mucho más Twitter que el resto de la población. Y la población más educada, con mayor nivel socioeconómico, los profesionales usan LinkedIn. O sea, también son redes que responden a distintos usos. Con más de nicho también en el caso de LinkedIn, capaz. El que es el top masivo es Facebook. Es sorprendente porque a veces, incluso en este ambiente, se publican a veces en la prensa tweets de distintas personas cuando en realidad es algo que el impacto es muchísimo menor de lo que se puede publicar en Facebook, ahí queda claro. Una de las cosas, cuando nosotros tuvimos recién los primeros datos de esta encuesta, se hizo durante los meses de noviembre a febrero, de noviembre del 2013 a febrero del 2014. En abril, que es el Día Mundial de la Sociedad de la Información, nosotros hicimos una presentación de algunos datos que teníamos, así como recién salidos, porque una de las cosas que nosotros nos preocupamos en esta encuesta y que y pusimos algunas preguntas es sobre cuál es el comportamiento de los adultos sobre el uso que los menores hacen de Internet, digamos, de estos dispositivos. Y entonces damos como una serie de opciones, así si uno restringía el uso, si prohibía acceder a algunas cosas, o si los uruguayos, lo que queríamos saber es si los uruguayos íbamos más por la parte de educar, responsabilizar, concientizar. Y de verdad los uruguayos optan en mayor medida por responsabilizar, por educar a los menores y no por prohibirles. Mirá, ¿no? Así que hay un acompañamiento ahí. Sí, hay un acompañamiento. Tampoco están navegando solos, que tampoco es nada recomendable. No. No tanto. No tanto. ¿Te acordás el número o no? No me acuerdo el número, bien, pero no tanto. Pero lo que importa más en eso es que hay una apuesta al educar, porque de última, las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento llegaron para quedarse y para expandirse. Y entonces, y quienes más las usan son los más chicos. Claro. Entonces, no adelantamos nada con prohibir usos, ¿no? Claro. Sino, sí regulamos, pero lo que más importa en esto es educar, formar a la gente para un uso responsable. Claro, claramente. Hay otro dato que dice que el 26% de los usuarios de Internet se conectan en movimiento. ¿A qué se refieren ustedes con esto? Eso está bien esa pregunta, Cecilia, es bien interesante, porque viste que yo te decía que hubo algunos cambios en el formulario que hicimos ahora y en el formulario que teníamos en el 2010. Esta es una de las cosas que cambió con respecto al 2010. Lo de conectarse al movimiento es conectarse en el auto, conectarse en el ómnibus, conectarse caminando. Esto de la gente que va camina con la cabeza para abajo, ¿no? Pero sí. Pero conectarse a Internet desde donde estés. Desde donde estés. Y en esto tiene que ver, esto ha ido creciendo y tiene que ver además con que hay dispositivos móviles. Los teléfonos inteligentes, los smartphones, son muy importantes para esto. Pero además está lo de las tablets para venir cuando venís en el ómnibus no, hay hay algunos medios de transporte urbano que ya ofrecen esto y los interdepartamentales también. Verdad, es cierto también. Entonces, y otra de las cosas que aparece es que la gente se conecta, y la gente se sigue conectando básicamente en su casa o en el trabajo, ¿no? Sí. Eso es el lugar como principal desde donde se conectan a Internet. Pero una cosa bien importante es que ahora aparece lo del conectarte en un restaurante, en un espacio, no como en un shopping, ¿no? En el 2010 ya aparecía lo de espacios públicos, porque ya había redes o espacios urbanos que tenían red como de Wi-Fi, pero ahora hay como vamos a un bar o a un restaurante, ¿no? Eso también aparece. Un crecimiento, entonces. Sí, empiezan a aparecer nuevos lugares desde donde la gente se conecta y que refieren a comportamientos probablemente diferentes de la gente a partir de esas posibilidades. Claro. ¿No? Para terminar, Alejandra, hay datos a propósito del Uruguay electrónico, digamos, ¿no? A nivel... Uruguay digital, le decimos nosotros. El Uruguay digital. Y me decías que Uruguay está primero en el ranking de gobierno electrónico en América Latina. Sí, está primero en América Latina en el ranking. Es un ranking que hace Naciones Unidas y hace unos meses cuando salió el ranking de este año, Uruguay lidera el ranking de gobierno electrónico en América Latina. ¿Y cuánto lo usan los uruguayos? No, eso es como de cuál es la oferta del gobierno electrónico, o sea, esto es la oferta que hay. Y además te voy a decir otra cosa, que unido a esto hay un ranking de e-participación. Y Uruguay está tercero en el mundo, ya no en América Latina. En América Latina está primero, pero está tercero en el mundo, detrás de Corea y de Holanda.
está Uruguay en mi participación. ¿De participación? Entonces, ¿de trámites electrónicos? Claro, eso es de cuál es la oferta que el Estado brinda por Internet. En línea, ¿no? Claro. ¿Cuántos servicios hay en línea? ¿Qué tipo de información? ¿Qué tipo de sitios tenés? En alguna de esas cosas no se sabe, los gobiernos no saben qué es lo que se mide, porque si esto haría que vos trabajaras para lo que te van a medir. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Esto es, entonces, pero lo cierto es que Uruguay, entonces, la oferta desde el Estado ha crecido. Ha aumentado. Ha aumentado. Hoy por hoy Uruguay tiene el 100% de la información de los trámites que los ciudadanos tienen que hacer ante la Administración Central en línea. La información de los trámites. La información. La información de los trámites. Esto es, ¿dónde tengo que hacer este trámite? ¿Cuál es el horario? ¿Cuáles son los requisitos? Es verdad, eso se encuentra mucho más. Eso hoy está en el portal de trámite. Está. ¿Y qué pasa Después, con el...? ha aumentado mucho la cantidad de trámites que los ciudadanos pueden empezar online. Okay. Y también hay hoy muchos más trámites que se pueden empezar y terminar online. ¿Y el uruguayo ha aumentado el uso de esas posibilidades por Internet o todavía no tanto? Todavía no la vemos tanto. En estos primeros números nosotros todavía no presentamos estos datos generales y después vamos a ir como poniendo la lupa sobre algunos aspectos en particular, por ejemplo, sobre la población de 65 años y más, sobre los niños. Otro de las lupas que vamos a poner es sobre gobierno electrónico. Bueno, así que y ahí vamos a poder más por conversar, cuando justamente amplíen un poco más la información enfocada a los distintos sectores. Sí. Y yo agradezco pila esta posibilidad, porque como para nosotros, Uruguay está otro de los desafíos grandes que tiene Uruguay es de apostar al gobierno abierto, al poner a disposición de los ciudadanos la información, poner los datos en formatos abiertos que los pueda usar todo el mundo. Y esta forma de empezar a difundirlos, ahora se sabe que esta base está y está disponible, así que para que todos la usemos. A usarla más. Sí, abusar del uso. Ahí está. Alejandra Ramuspe, muchísimas gracias. Gerenta de AGESIC, entonces. De comunicaciones. De AGESIC. Muy bien, gracias por venir hasta acá y compartir con nosotros esta información.